Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos listos para alabarle. Puestos en pies, vamos a dirigirnos a Él en oración, que Él sea honrado esta tarde. Señor, gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor, para darte la adoración a ti y sobre todo queremos abrir nuestro corazón a tu palabra. Que tú seas, Señor, quitando las cosas que no te glorifican de nuestras vidas y así podamos nosotros también adorarte esta tarde, Señor. También bendice a aquellos que están en diferentes lugares, en casa, en diferentes países. Sigue bendiciéndolos a ellos, a donde están, que puedan seguir escuchando tu mensaje, Señor. En nombre de Jesús, amén. Vamos a honrar a nuestro Dios cantando estas alabanzas. Él le quitó el poder a la muerte, amén. Dice que Él arrestó a la muerte. Vamos a cantarlo juntos.
soy por siempre. Amén. Venció a la muerte, vida en Jesús. Nos libres por siempre. Hoy celebrar has hecho soy por siempre. Amén. Venció a la muerte, vida en Jesús. Venció a la muerte, vida en Jesús. Venció a la muerte, vida en Jesús. Tenemos un Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Es un Dios que dio toda su vida por amor a nosotros. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Before we continue, I want to read a verse, Psalms 145, 1 through 2. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Thank you. Dios de Abraham, eres Dios que
es la fidelidad del Señor, amén. Él siempre permanece fiel. Pueden sentarse. Hola, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida. Realmente contento de que nos estén visitando. Somos Centro Cristiano Bethesda. Somos una iglesia local que nos reunimos para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Veo unas caras nuevas, no las había notado antes. ¿Nos visitan por primera vez o habían venido anteriormente a visitarnos? ¿Segunda vez? ¿Cuál es su nombre? César, bienvenido, realmente contento de que nos estén visitando. Quiero compartir una cita bíblica que se encuentra en Isaías 46 y dice: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Esta fue una promesa que le hizo Dios a Israel. Y es una promesa que se mantiene para nosotros mismos. El Dios que nos creó, que nos hizo, hasta el último día de nuestras vidas nos va a estar sosteniendo. Anuncios para la semana. Hemos tenido un año bastante difícil con esta situación del virus y todos escondidos en nuestras casas, cuidándonos, protegiéndonos. Ya gracias a Dios, muchos han tenido la oportunidad de vacunarse, ya sabemos cómo cuidarnos del virus, cómo interactuar unos con otros. Y como iglesia, después de tener un año, cada quien en sus casas, cuidándose, protegiéndose, ya que estamos regresando al templo, queremos tener una actividad especial, un tiempo de compañerismo. Y en la entrada, si no les dieron un papel como este, cuando vayan saliendo pueden tomarlo. Aquí hay información sobre un tiempo de compañerismo que vamos a tener el 16 de mayo. En lo que terminemos el servicio aquí, vamos a ir al salón que se encuentra atrás. Va a ser algo sencillo, vamos a tener sándwiches. En la hoja de atrás hay información de lo que se puede traer. Cualquier duda se pueden comunicar con la hermana Megan. Y ella puede, realmente estamos viendo si van a traer chips que sean en bolsas pequeñas individuales, igual las bebidas, no bebidas de 2 litros, sino bebidas individuales. Los sándwiches los vamos a estar preparando una sola familia. La idea es tener todas las medidas sanitarias para evitar cualquier cosa mala, pero tener un tiempo para compartir. Vamos a tener un tiempo de comida, vamos a tener unos juegos, van a haber juegos para los niños y los adultos. Y lo más importante, tener ese tiempo de compartir. Los jóvenes siguen teniendo su reunión los viernes, 7 de la noche, se reúnen aquí en el edificio de la iglesia. Los domingos a las 2:15, tiempo de oración. Y los que estén interesados en ayudar en la VBS, hoy a las 6 de la tarde, creo que va a ser en este edificio, en el local que está atrás, los que van a estar como voluntarios pueden venir para tener más detalles sobre la escuela bíblica de vacaciones, que gracias a Dios este año va a poder ser en persona. Ahora vamos a continuar con el programa para el día de hoy. That Jesus is real. Through wide open spaces, graces waiting for you. Dance I like want to the show way others has been what it means to be baptized and what it means to be a part of God's family. waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. It's a symbol that you accepted Jesus in your heart.
people that you're a Christian. Let there be freedom. Bring all of your burdens. I watched the movie about Jesus when they put him on the cross. I started crying, and my mom prayed for me, and I became a believer of Jesus. And it was one of my most memorable moments in my life, and it was really great. And I felt really happy when I became a believer. Is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. It was when I was going to sleep, and the Holy Spirit was telling me that to accept Jesus and you'll be saved. And yeah, that's when I asked Jesus to come into my heart. It is here, let there be freedom. I accepted Jesus when I felt like in my heart he was calling me to be part of his family, and I want to go see his creation and how much he'd done everything for me in the window. I just saw it in the window, and then I kneeled down and accepted him. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Rolando a little bit up. It's fine. Ahí está. Un poquito más. No crecí tanto. En el Señor he crecido. Muy buenas tardes, Iglesia Bethesda, Iglesia de Cristo. Hoy es un día de celebración. Todos los días debe de ser, pero especialmente el día que la Iglesia de Cristo se reúne a adorar a nuestro Señor. Pero más especialmente porque el día de hoy bajan 3 niños preadolescentes a las aguas, obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 28, al final Jesucristo les deja la gran comisión a sus discípulos, y esa gran comisión, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, expresa que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio de Cristo. No predicando una religión, una tradición, una cultura familiar, sino el Evangelio de Jesucristo, que vivió, primeramente nació, vivió, murió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, y ascendió a la diestra del Padre. Pero antes de ascender, antes de ir a su santo trono, dejó un mandato, que predicáramos el Evangelio, y que todo aquel que ponía su fe en Jesucristo fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy tengo la bendición, el privilegio de bautizar a 3 niños preadolescentes que ellos han conocido la fe de Jesucristo. Ellos tienen un testimonio de cómo nacieron de nuevo. Y el día de hoy, el primero que vamos a bautizar, the festival, Come to the Water and Baptist, es a Alex Gallardo, el hijo de la familia Gallardo, de Edgar y Mary Gallardo. Come on over here, mijo. Be careful and put that side. Alex es un jovencito que usted lo ve muy serio, muy callado, pero yo lo he llegado a conocer. Es un jovencito que le gustan los deportes. Do you like the sports? Yeah. Le gusta amar a Dios. Y es una persona muy inteligente. Más inteligente, sabia, es muy observador. Él observa cómo amamos a Dios. Y el día de hoy tengo la bendición y el privilegio de bautizarlo como su pastor. Alex, do you believe in Jesus Christ as your Savior and your Lord? Yes. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el name of Father, en el nombre del Hijo, en el name of Son, en el nombre del Espíritu Santo, en el name of Holy Spirit.
Un aplauso a Jesucristo por la vida de Alex Gallardo. Samantha Kamanovejir. Samantha es el fruto del primer nacimiento que tuvo Emerson y Megan. Samantha nació en el seminario. Nació cuando sus padres se preparaban para el santo ministerio. Y he llegado a conocer a Samantha. Samantha es una niña muy activa, muy alegre. Are you so happy, yeah, all the time, hija, yeah? And she likes the sports. And te gustan los deportes, ¿verdad? She likes the sports. I know she. Sometimes I was playing with she in my home. Y para mí es un privilegio que el día de hoy Samantha va a bajar a las aguas. Déjenme decirle que ellos son niños que nos ponen el ejemplo a nosotros. El ejemplo de cómo seguir a Jesucristo. De con esa inocencia poner nuestra fe en Jesucristo. Y Samantha el día de hoy, ella sabe que ha puesto su fe en Jesucristo. Y que ha decidido seguirlo. Y que perdonó todos sus pecados. Jesus Christ forgive anything, yeah? You know that, yeah, Samantha? Okay, Samantha. Today, come on over here. Today, do you believe in Jesus Christ as your Lord and your Savior? Yes. Just put your hands. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en the name of the Father, en el nombre del Hijo, en the name of the Son, en el nombre del Espíritu Santo, en the name of the Holy Spirit. El día de hoy también hay otra muchachita que se va a bautizar, también es fruto del Seminario Bíblico Río Grande. Cuando mi esposa y mi persona estudiábamos en el seminario para servirle al Señor y para servirles a ustedes, Iglesia de Cristo, tuve la bendición de que nació mi segunda hija en mi santo matrimonio que Dios me dio. Y para mí es un privilegio, es una bendición. Como dice la palabra y cantamos la alabanza, que Dios bendiga a nuestras generaciones, que Dios guarde su entrada y su salida. Y mi hija Sofía Isabela, a los 10 años, ella ha tomado la decisión de bajar a las aguas en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ella es pequeña de edad, 10 años, cuando Dios puso en mi corazón un nombre, Sofía, que significa sabiduría. Y yo le pido que siempre ella se guíe por la sabiduría de Dios. A sus 10 años ella se va a bautizar y a los 8 años se quería bautizar y lloraba y me decía, papá, yo he entendido lo que Jesucristo hizo en mi vida. Dije, mija, crece un poco más en estatura y en sabiduría para que obedezcas el mandato. Y hoy tengo el privilegio, la bendición de bautizar a mi hija, Sofía Ben. Y saben que yo como siervo de Dios, cuando ella me dice, papá, tuve mi devocional, hoy aprendí sobre la vida de David, yo le pregunto, mi hija, ¿qué aprendiste? Porque lo que ella aprende, a mí me llena de sabiduría. Sofía, mi hija, es un privilegio. I know you understand a lot of Spanish and English. Yeah, mija. Mija, para mí es un privilegio, es una bendición. I bless poderte bautizar, mija. ¿Ok? Lloré mucho por ustedes y que fueran temerosas de Dios, que amaran a Dios sobre todas las cosas. Y el día de hoy, Sofía, te pregunto, ¿has aceptado a Jesucristo? En español te lo voy a hacer. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Puestos en pie, vamos a entonar este canto. The darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. That you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe for the souls of all who knelt, Lord, is and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now the song, the truth of old, shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings.
resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que vives estás. Creo que Jesús es el Señor. Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse. Muy buenas tardes, una bendición que estemos reunidos nuevamente para celebrar el Día del Señor, el día que la Iglesia de Cristo se reúne a alabarlo y a glorificarlo. Los niños tienen clases, ¿verdad? Los niños pueden ir a sus clases después de 3 de ellos bajar a las aguas, al bautizo. Es una bendición muy grande. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar viendo parte de la palabra de Dios, donde quiero explicarme de una manera clara que Dios, el Espíritu Santo, me utilice para explicar la palabra de Dios, porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dice: en ella escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. En las Escrituras está la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó. Y el día de hoy vamos a Romanos. Ponga atención en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 5. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 5. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice la carta a los Romanos, me sigue ahí con sus ojos. Dice de esta manera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor nosotros no queremos ignorar tu palabra, Señor. Dice tu palabra el día de hoy, en el primer siglo, ignorando la justicia de Dios. Qué tristeza, porque podemos ignorar cualquier cosa, pero menos tu palabra. Y oramos en esta hora por Israel, que no siga ignorando tu justicia, que vino a través de Jesucristo, y seguir empeñados en una ley que escrito está: quien haga tal cosa vivirá. Y tú sabías que nosotros no podíamos cumplir la ley. Jesucristo vino a cumplirla por nosotros. Y todo aquel que lo acepta, la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor, para vida eterna y para vida en abundancia. Jesucristo expresó en el Evangelio de Juan capítulo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gracias por cada uno que ha decidido seguir la justicia de Cristo y no ignorar tu justicia, oh Dios. Prepara nuestros oídos espirituales, los que estamos el día de hoy aquí, los que están a través de las redes sociales, los que nos van a seguir a través de las plataformas sociales, que esta palabra sea para que no ignoren tu justicia. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bien expresa la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa que Dios nos ha amado con amor eterno. Dios nos ha amado antes de la fundación del mundo. Imagínese usted lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha amado antes de la fundación del mundo. Es que cuando vamos a la palabra de Dios vemos que tenemos un Dios unisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. El tiempo no somete a Dios. El tiempo se tiene que someter a Dios. Entonces por eso dice la palabra que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y con un amor eterno. Muchas veces nosotros no podemos entender ese amor y a veces ignoramos ese amor. Queremos ganarnos nuestras cosas y no aceptamos el amor de Cristo. Y uno de los puntos como Dios ha demostrado su amor, que Dios en su infinita bondad, fíjese el Dios que tenemos, todopoderoso, santo, justo, pero aún así Dios en su infinito amor ha decidido gobernar al ser humano de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a mi necesidad. Dios no tiene por qué hacerlo de acuerdo a tu necesidad, pero por amor. Dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado. Dice la palabra de Dios que si nosotros pudiéramos entender el amor de Dios, su altura, su longitud, su anchura, pero no podemos entender el amor de Dios. Es un amor único, perfecto. Y en base a ese amor, Dios ha decidido gobernar al ser humano de acuerdo a su necesidad. Escúcheme bien. Pero muchas veces el ser humano, como dice Romanos, ha ignorado la justicia de Dios. Vamos rápidamente a ver cómo Dios ha gobernado al ser humano. Vamos a ver 4 maneras. Cuando Dios forma al ser humano en el huerto del Edén, que todos conocemos esa historia en el libro de Génesis, Dios lo gobierna a través de la inocencia. El ser humano era inocente, mis hermanos, no conocía el pecado, no conocía la maldad. Y dice la palabra de Dios que Dios llegaba en el huerto y le decía: Adán, ¿cómo estás? Y entablaba una conversación con ellos. El ser humano vivía sin ropa, había esa inocencia. No había ese pudor, esa inmoralidad, no había esa maldad. El ser humano era puro, era inocente. Y Dios lo gobernaba de esa manera. Imagínense la belleza de Dios, que llegaba al huerto del Edén y le decía a Eva: ¿cómo has estado, Eva? Y Eva platicaba con Dios, con Adán. Pero a través de la desobediencia, porque Dios le dijo al ser humano: de todo árbol del huerto puedes comer, de todo, excepto del árbol del bien y el mal, porque ciertamente el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos. Libro de Génesis. Y es verdad, intervino Satanás y fueron abiertos sus ojos. Cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, hubo consecuencias. Y esa es la vida. Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, hay consecuencias.
Y la humanidad muchas veces se sigue preguntando, ¿y por qué mis hijos no avanzan? ¿Y por qué mis hijos cayeron en esto? ¿Y por qué mis...? Porque no tomamos en cuenta a Dios. No tomamos en cuenta el manual de Dios, que es la Biblia. Y hay una sociedad que está siendo arrasada por el mundo, con la inmoralidad, con las drogas, con el cigarro, con el alcoholismo. Hay tanto que está arrasando. Es que desobedecer a Dios tiene sus consecuencias. Entonces el ser humano desobedeció a Dios. Y dice la palabra que fueron abiertos sus ojos y conocieron lo bueno y lo malo. Y conocieron lo bueno y lo malo, y Dios tuvo que gobernarlos, Dios tuvo que administrarlos, Dios tuvo que llevar a cabo su señorío a través de la conciencia. Entra el segundo gobierno de Dios, primero la inocencia, después la conciencia. El ser humano se da cuenta de lo bueno y lo malo. Hasta el día de hoy hay una conciencia. Se dan cuenta de lo bueno y lo malo. Y Dios empieza a gobernar al ser humano. Después viene la ley. Nosotros vemos la historia bíblica que en un momento Dios le da una ley. 10 mandamientos supremos, pero basados en toda una ley con sentencias. Quien no cumpliera estas cosas morirá. Era algo duro. Cuando usted va al libro del Éxodo, en la palabra de Dios, se da cuenta cómo Dios empieza a gobernarlos a través de una ley. Pero la ley servía para que usted y yo nos diéramos cuenta que éramos pecadores, para que usted y yo nos diéramos cuenta que teníamos necesidad de Dios, para que usted y yo nos diéramos cuenta que necesitábamos un Salvador. Alguien que nos rescatara del ayo, del yugo de la ley, porque no podemos cumplirla. ¿Y sabe quién apareció? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice Romanos, el fin de la ley es Jesucristo. Pero muchas veces no queremos seguir la manera de Dios. Ignoramos el gobierno de Dios. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted puede hacer todas las leyes que usted quiera, pero dice la palabra que por medio de la ley nadie va a ser justificado. Nadie va a ser declarado justo delante del Padre. La ley solamente sirve para conocer que yo soy pecador. Pero viene la gracia a través de Jesucristo. Cuarto gobierno, administración que Dios utilizó. Doctrinalmente se le conocen como dispensaciones. Una traducción más sencilla, una administración de Dios, un gobierno de Dios al ser humano. La gracia, bendita gracia derramada en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, y siendo justificados gratuitamente. La gracia, Jesucristo pagó el precio total. Y el día de hoy quiero que la iglesia de Cristo logre comprender lo que significa la gracia. No porque vivimos en la gracia vamos a pecar, de ninguna manera, dice Romanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Lo que usted hace, lo que yo hago, si usted sirve a Dios, si usted pone sus talentos, si usted le da a Dios de lo que Dios le ha dado, lo hace porque ha aprendido a conocer el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y se presenta en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestra adoración racional, Romanos 12:1. Pero el punto esencial el día de hoy es que Dios ha gobernado de diferentes maneras. Y sabe que el pueblo de Dios, los hebreos, los judíos, los semitas, los israelitas, ¿cómo se le llama al pueblo de Dios? Hebreos porque hablan el idioma hebreo. Israelitas porque vienen de Jacob, que se le cambió el nombre Israel. Judío, no podían lograr comprender la nueva administración de Dios. Ignoraban la justicia de Dios. ¡Wow! Ignora cualquier cosa, pero no ignores a Dios que tanto te ha amado. Por eso el libro a los Hebreos en su capítulo 1, versículo 1, empieza de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras. ¡Wow! Ese es el Dios que adoramos. Dios hablando al ser humano muchas veces y de diferentes maneras.
En otros tiempos a los padres por los profetas. Les está diciendo, a tu padre le habló a través de Moisés, a través de la ley, pero ahora a través de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, la gracia. Y es que ese error de querer vivir en una administración de Dios en el siglo I diferente, ese error ha venido desde el primer siglo y hasta el día de hoy. Muchos siguen doctrinas que ya no sirven, religiones que no llevan a nada, humanismos que no llevan a nada. Lo único que te va a llevar a algo es la palabra de Dios a través de Jesucristo, porque Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres a través de los profetas, pero ahora Hebreos 2 ha hablado a través del Hijo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. I'm the way, I'm the life, I'm the truth. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por él. No palabras mías, Jesucristo, Juan 14:6. En ese sentir vamos a poder comprender el día de hoy la gracia de Jesucristo, lo que los hebreos no podían comprender, los israelitas. Por eso el versículo número 1 dice de esta manera, versículo número 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tremenda la palabra de Dios. Yo ya lo conozco, pero cuando voy nuevamente a escudriñar la palabra de Dios, me sigo dando cuenta que es viva y que es eficaz. Me sigo dando cuenta de la grandeza de Dios y de la bajeza del ser humano. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, les habla a su sangre, a los de su linaje según la carne, a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. El pueblo de Israel, hermanos, en la sangre del mismo linaje. Romanos, llegamos al capítulo 10. Ya el apóstol Pablo les explicó del capítulo 1 al 3 que estaban condenados. Y no nada más los hebreos, los romanos, los griegos, tú, yo, los mexicanos, los salvadoreños, todo el mundo. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Usted ha escuchado gente que dice, no, es que yo no soy tan malo. No, es que no te hace malo los 10,000 o 15,000 pecados, te hace malo la condición en que naciste. Y lo marca Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después del capítulo 3, versículo 24, hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo dice, pero no se quedó Dios en una condenación. Nos habla de una redención, de un rescate del ser humano, de una justificación, que a través de Jesucristo somos declarados justos. Y el apóstol Pablo le va a decir a Israel, no ignores la justicia de Dios, no ignores cómo Dios está hablando el día de hoy. Por eso ya les explicó, ese es el contexto de Romanos, estamos en el 10, una condenación eterna, separados de Dios, pero dice, a través de Jesucristo viene la redención, Él te salvó, te rescató, es lo que significa redención, y no solamente eso hace Jesucristo. Capítulo 6 al 8, habla de una santificación. ¿Qué significa eso? Que a través del poder de Jesucristo en tu vida, a través del poder del Santo Espíritu en tu vida, puedes ir viviendo una vida que agrada a Dios, que agrada a tu esposa, que agrada a tu prójimo, que agrada a tus hijos. Se puede. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero sí vamos creciendo a la imagen de Jesucristo, donde se ve una diferencia en el ser humano. No porque tú lo haces, sino porque lo hace el poder de la cruz de Cristo. Es lo que explica Romanos capítulo 6 al 8. Esa es la justicia de Dios, la gracia de Dios, que Israel estaba ignorando y el día de hoy muchos ignoran. Demasiados, la gran mayoría, porque aprenden una tradición, aprenden una religión, pero no aprenden una comunión
con el Dios que murió por ellos en la cruz del Calvario. No aprenden una comunión con el Dios que resucitó al tercer día y venció a la muerte. Por eso hay familias disfuncionales, por eso hay tanta tristeza, porque han ignorado a Dios como hizo su pueblo en el primer siglo. En ese contexto, el apóstol Pablo escribe: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Vemos aquí primeramente de esto, que después de todo lo que el siervo de Dios les explicó, dice el siervo de Dios: hey, tengo un anhelo en mi corazón. Cuando tú o yo conocemos del amor de Dios, experimentamos del amor de Dios, no podemos ser los mismos. Cuando Jesucristo viene a tu vida y tú experimentas el verdadero amor, hay un antes y hay un después. Antes de conocer el amor de Dios y después de conocer el amor de Dios. El que está escribiendo aquí es el apóstol Pablo. Antes de conocer el amor de Dios, él conocía una ley, conocía las tradiciones de sus padres, era celoso de eso y perseguía a la iglesia de Cristo y los mataba. Eso es un Pablo antes. Pero aquí hay un Pablo después de conocer el amor de Cristo. Y ya no es el mismo Pablo. Les dice a sus hermanos en la sangre, a los judíos: ustedes están mal, pero ya no los persigo ni los voy a matar, sino que tengo un anhelo en mi corazón. ¿Se da cuenta la diferencia en Cristo y la diferencia fuera de Cristo? Es otro Pablo. Es otro Pablo. Ahora que están equivocados los judíos, los israelitas les dice: tengo un anhelo en mi corazón. Cuando usted ha experimentado en verdad el amor de Cristo, va a surgir un anhelo en su corazón, un anhelo puro, un anhelo santo. Pero el anhelo es bueno, pero el anhelo sin oración no es nada. Lo que mueve la mano poderosa de Dios en un mundo de tinieblas, donde dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás, lo que mueve la mano de Dios es la oración. Por eso dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. No me quedo en un sentimiento noble, sino que tengo ese sentimiento noble, lo llevo a cabo en oración. Y mi sentimiento noble, mi anhelo de corazón y mi oración es para que Israel alcance la salvación en Cristo. ¡Wow! Imagínense, Dios escogió a una nación para revelarse a las demás naciones. Jesucristo nació del linaje de David, que es de Israel. Y vino a Israel la salvación. Y la salvación no había sido llegada a Israel. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. ¡Wow! Dice la palabra de Dios, el discípulo amado llamado Juan dice: vimos su gloria, vieron la gloria del Hijo del Padre eterno. Ver que sanó al paralítico, al ciego, detuvo la tormenta, convirtió el agua en vino, y aún así no le creyeron. Y dice el apóstol Pablo: yo tengo un anhelo por Israel, y ese anhelo me lleva a orar por Israel para que puedan ser salvos. Y sobre eso va a empezar a explicar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino. Imagínense lo que dice Juan: a lo suyo vino, o sea, vino a la nación de Israel. Mas lo suyo, su nación, los hebreos, los judíos, los semitas, los israelitas, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibió. ¡Wow! Y el apóstol Pablo sigue intercediendo por Israel. Y sigue hablando también a cualquiera que no sea judío, que en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el ser humano pueda ser salvo, solo en el nombre de Jesucristo. Imagínense si el pueblo de Israel no lo entendía. Por la misericordia y la gracia de Dios, muchos de nosotros lo hemos entendido. Solo por la misericordia y la gracia de Dios.
Entonces ese es el anhelo, es la oración, que a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Estuvieron perdidos en el primer siglo, estaban perdidos en el primer siglo después de Cristo. Aquí que Jesucristo ya murió en la cruz. Y muchos de ellos en el siglo XXI siguen perdidos sin haber aceptado la gracia de Jesucristo y siguen en la ley. Y van a seguir en la ley. Pero un día Jesucristo vendrá por ellos. Hermanos, ciertamente, imagínense, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es por Israel para salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo entendemos que el ser humano no puede ser salvo por ninguna otra vía, usted y yo debemos de tener el mismo anhelo que estuvo el apóstol Pablo. Por aquella persona que no es salva, dice el apóstol Pablo, mi anhelo de mi corazón es por salvación para Israel. Usted si conoce a una persona que no es salva, que no ha aceptado a Jesucristo, debe de orar por esa persona. Debe anhelar que venga al conocimiento de Cristo. Porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, este mismo libro dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice así el apóstol Pablo? Porque antes se avergonzaba de Jesucristo. Perseguía a los que creían la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que los mataba. Pero cuando fue confrontado con el amor de Jesucristo, entendió que solamente en el evangelio hay salvación. Y por eso escribe Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¡Wow! El evangelio que Jesucristo nació, vivió, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay otra manera donde el ser humano puede ser salvo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Ese es el anhelo. E Israel no lo lograba comprender y no lo entendía. Versículo número 2. Dice el apóstol Pablo, siguiendo el hilo del pensamiento, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí el apóstol Pablo va a decir, yo doy testimonio de lo que pensaban sus hermanos en la sangre, de la misma descendencia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y Israel, a los cuales les llegó la salvación directamente. Dice, yo doy testimonio de esta nación de Israel, a los cuales primeramente le llegó la salvación, pero por un orgullo, porque había muchos religiosos en el primer siglo, el grupo de los fariseos, por un orgullo espiritual. Y sabe que el orgullo espiritual lleva a una ceguera espiritual. Oh, no. Decían los fariseos, yo me aferro a la ley, yo me aferro a los sacrificios, yo me aferro a las costumbres. Y los llevaba a un orgullo espiritual. Y esto lleva a una ceguera espiritual. Y esto lleva a aferrarse a un pasado, a una administración, a un gobierno que dice Dios, yo ya no gobierno de esa manera. Dice el apóstol Pablo, yo doy testimonio. Si alguien puede dar testimonio de Israel, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, soy yo. Ellos tienen un orgullo espiritual, una ceguera espiritual, que siguen aferrados al pasado. Y el pasado está donde debe de estar, porque ahora está hablando a través del Hijo. Esto les va a exponer el siervo de Dios. De verdad yo doy testimonio, dice el apóstol Pablo, que tienen celo de Dios. ¿Qué significa aquí la palabra cuando el apóstol Pablo dice que tienen celo de Dios? Lo que significa, lo que está diciendo, que los judíos, los israelitas, estos tenían un cuidado de obedecer la palabra del Antiguo Testamento. Se esmeraban en guardar la ley, aunque no podían cumplirla, pero intentaban. Se aferraban a un gobierno viejo de Dios. Dice, yo doy testimonio que tienen celo, que lo hacen con cuidado, lo hacen con esmero, lo hacen con interés. ¿Ha escuchado usted esta palabra que dicen de una persona? Esa persona tiene celo profesional. Se utiliza secularmente. Esa persona tiene celo profesional.
¿Qué están diciendo? Que esa persona se esmera en su trabajo, lo hace con cuidado, con dedicación, quiere ser el mejor trabajador. ¿Usted ha escuchado? ¿O han dicho eso de usted? ¿O él tiene un celo profesional? Es el mejor abogado del condado de Hidalgo porque tiene un celo profesional. Se prepara cuando va a ir a corte. Es el que mejor solda porque lo hace con un celo profesional. Es el mejor maestro porque tiene un celo profesional por lo que hace. Dice el apóstol Pablo, yo doy testimonio. Yo doy testimonio. Si hay alguien que pueda hablar de mi pueblo, de mi nación judía, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es verdad. Lo que hacen, los rituales, tratan de honrar a sus padres, tratan de honrar a Dios, porque de eso hablaban los 10 mandamientos. Dice, tienen un celo de Dios. La palabra celo, fíjese lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. La palabra celo dice, cuidado, esmero, interés que alguien pone al hacer algo. Dice el apóstol Pablo, yo doy testimonio que sí ponen celo, ponen interés en hacer las cosas de Dios. Pero fíjese lo que dice la parte B del versículo. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y vamos a explicar esto. Dice, wow, siguen aferrados a la vieja administración, lo hacen con cuidado, con esmero, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. Lo que quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras, está diciendo que lo están haciendo con el conocimiento incorrecto. Wow. Y el día de hoy hay millones de personas así, que hacen cosas por agradar a Dios de verdad en su anhelo, pero no conforme a ciencia, no con el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Qué tremenda es la palabra. Dice Pablo, sí, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no con el conocimiento correcto. En otras palabras, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los judíos del primer siglo, a la gente del siglo XXI, que hacemos nuestras cosas a nuestra manera de pensar y no como Dios nos manda, el apóstol Pablo dice, no tienes el conocimiento, lo estás haciendo por ignorancia tal vez. Hay 2 tipos de ignorancia. Una porque no conocemos, en verdad no lo conocemos, y otra porque deseamos ignorar. Como dice aquí la palabra, ignorando la justicia de Dios. Le habla a alguien y usted lo ignora. Se dio cuenta que está ahí. Y hay otra ignorancia que le habla y usted no se dio cuenta, lo ignoró porque no se dio cuenta. Pero aquí los fariseos, los religiosos se estaban dando cuenta y querían estar en una ignorancia. Y eso lleva al orgullo. Y un orgullo nos lleva a cegarnos, no físicamente, espiritualmente. Y nos lleva a estancarnos, a pararnos en el pasado. Y muchas veces es triste porque no solamente nosotros nos paramos, sino que se puede parar una nación, una familia, por ignorar a Dios. Ignora todo lo que quieras, pero no ignores a aquel que te dio la vida, a Dios. Ay, pero es que yo tengo un celo de Dios. Pero recuerda que Dios es un Dios de orden. Si el mundo hace las cosas en orden, si usted va a un trabajo y le dan indicaciones, usted tiene que hacer ese trabajo como se lo están diciendo. Porque si usted lo ignora, aunque usted tenga un celo, si usted ignora las indicaciones, van a decir, no lo estás haciendo como te dijimos, como te expresamos, lo van a correr. Así Dios le estaba diciendo a su nación. Yo sé que tienes un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estás ignorando a Dios y eso te lleva a un orgullo, a quererte ganar, a quererle ganar a Dios, y a Dios nadie le puede ganar. Porque yo doy testimonio, si en verdad, escúcheme bien el consejo que le voy a dar el día de hoy conforme a la palabra de Dios. Si en verdad tú decides seguir a Dios,
Si tú tienes eso, ese celo de Dios, tú decides seguir a Dios. Decides obedecer el primero y gran mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, y decides servirle, entregar tus dones, tus talentos, lo que tú eres, para la gloria de Dios, porque has entendido el amor de Dios, no porque estás bajo la ley, has entendido la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Si tú decides seguirle, tienes que hacerlo con la actitud correcta, el carácter correcto, pero también tienes que hacerlo. No se necesita solamente el celo de Dios, se necesita el conocimiento correcto. Porque el día de hoy hay muchos que tienen celos de Dios. Hay sectas, hay religiones, hasta hay algo que se llama humanismo. Ay, el humanismo nos ayuda. Todo nos puede ayudar, pero primero debe ser Dios. Sin Dios, nuestro celo, nuestro conocimiento es incorrecto. Por eso los fariseos del primer siglo estaban estancados. ¿Y sabe qué trae eso? Trae tristeza, trae dolor. Si usted revisa en el primer siglo la iglesia primitiva, aquellos que tenían celo de Dios, los fariseos, y uno de ellos fue el que escribió, trajo tristeza, trajo muerte física. Persiguió a los primeros hermanos en Cristo de la iglesia y los mató. La ceguera espiritual, el orgullo espiritual, indudablemente va a traer no buenos frutos, sino malos frutos. Versículo número 3, dice la palabra en el versículo número 3, porque ignorando la justicia de Dios, fíjese lo que dice la palabra, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Le decía anteriormente, ignore cualquier cosa. Si quiere, ignore una señal de tránsito y simplemente va a recibir un ticket. No lo haga, pero no ignore a Dios. Como dice la palabra, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando, bien les decía que el mundo hace las cosas en orden. Desde que vemos el Génesis, dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios la puso en orden. Si el mundo hace las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, no lo puedes hacer a tu manera. Hacerlo a mi manera es ignorar a Dios. Hey Dios, bendíceme. Tú dices de esta manera, pero yo lo hago de esta manera. Pero bendíceme y bendice a mi familia. Ignorando la justicia de Dios. Ignorando es pasar por alto. No te interesa lo que otra persona te aconseja, te dice, o lo ignoras, como que si no existiera, o simplemente lo ignoras porque no lo conoces. Hay gente que ignora porque no lo conoce. Pero ¿sabe qué? Fíjese lo que significa ignorar. Ignorar, el diccionario lo describe así, ignorar, no saber algo o desconocerlo. Ignorar, hacer caso omiso. O sea que te están diciendo y tú lo ignoras. Ignorar es que no lo sabes. De cualquiera de las dos cosas es ignorar. Dice la palabra de Dios, ignorando la justicia de Dios. Y déjeme decirle que aquí en el planeta llamado Tierra hay una ley jurídica, una ley legal, una ley administrativa, una ley penal, civil, laboral. Y fíjese lo que dice una ley, que el ignorar la ley no nos hace que no seamos culpables. Dice, pero es que yo no lo sabía. ¿Sabe qué le van a decir? Eso no te hace que no eres culpable. ¡Wow! O sea, el ignorar la ley no nos hace culpables. Pero aquí lo más triste, dice la palabra de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, y lo que conlleva, no se sujetaron a la justicia de Dios. Estaban ignorando en el primer siglo y en el siglo XXI siguen ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que nos va a decir el versículo 4 a través de Jesucristo. La justicia de Dios, el nuevo gobierno de Dios, bendito sea el Señor, y la gente ignorando. ¿Sabe que usted y yo vivimos bajo la gracia, dice su palabra? Que por gracia somos salvos.
por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el siglo I ignoraban eso porque no querían sujetarse a Dios. Así dice la carta a los romanos. Es triste el corazón del ser humano y la rebeldía contra Dios. Dice Dios, ya puse todo. Ignoras mi justicia y buscas tu justicia propia. ¿A qué se refiere? Buscas tu salvación. Quieres agradarme y no puedes porque eres pecador. Aceptar la justicia de Dios y no ignorarla, ¿sabe qué conlleva? Humildad. Conlleva ver la grandeza de Dios, ver un Dios santo, santo, un Dios amoroso, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que yo pueda ser salvo. Eso significa gracia. Eso es la justicia de Dios el día de hoy y desde el primer siglo que la nación de Israel quiso ignorar. Versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios de esta manera. Porque el fin, escuche bien lo que dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo. Se acabó. Fin. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley de Moisés, de todas las tradiciones, de todo lo que conllevaba, que cuando una pareja cometía adulterio eran apedreados, se les daba muerte. Esa era la ley de Moisés. Que cuando una persona fallaba en honrar a sus padres, honrar a Dios, tenía que ofrecer sacrificio de animales. Dice la palabra, el fin de la ley es Cristo, el último sacrificio por todos tus pecados y cumpliendo la ley perfectamente es Jesucristo. Por eso dice versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia en Cristo es puesta a ti. Y es el último sacrificio. En versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sencillo, está diciéndole la palabra de Dios. ¿Quieres vivir bajo la ley? El que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, toda la ley. ¿Quieres vivir? ¿Quieres salvación? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres vida en abundancia? Tienes que cumplir toda la ley. ¿Y sabe qué? Nadie lo puede hacer. El único que lo hizo fue Jesucristo. Por eso su palabra dice que Él es nuestra redención. Él nos salvó. Él nos justificó. Él pagó todas nuestras culpas. La ley fue dada a Moisés y sirvió en su tiempo para que nos diéramos cuenta qué tan pecadores somos. Y nos diéramos cuenta y anheláramos que viniera Jesucristo a redimirnos y a salvarnos. Ya lo hizo. Dice la palabra ciencia, vuelvo al versículo número 3, dice, número 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, dice, ya terminó. Pero es que ustedes no quieren aceptarlo. No tienen celo, pero no tienen el conocimiento conforme a ciencia. La palabra ciencia viene del griego epinosin, que significa, fíjese lo que significa, un conocimiento completo. Y los judíos no lo tenían, un conocimiento completo, intensivo, total. Y dice el apóstol Pablo, ustedes no tienen un conocimiento conforme a ciencia, no tienen un conocimiento completo. Indudablemente los judíos tenían un conocimiento de Dios, indudablemente. Ellos nacían aprendiendo el Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Y la ley era pasada de persona a persona, pero no tenían un conocimiento pleno de Dios. El apóstol Pablo se los dice inspirados por el Espíritu Santo, porque si ellos hubieran tenido un conocimiento completo de Dios, no hubieran ignorado la justicia de Dios. Nosotros tenemos que seguir yendo a la palabra de Dios, es donde Dios se ha revelado, para no vivir en ignorancia. Jesucristo le dijo a los judíos que estaban ignorando, escudriñar. Escudriñar significa buscar, leer, investigar. Escudriñar la palabra de Dios, porque en ella está la vida eterna. ¿Y el ser humano cuántos años de vida tiene? ¿50, 70, 80, 100?
escudriñan cualquier cosa menos la palabra de Dios. El pueblo judío tenía un conocimiento de Dios, pero no lo tenía completo, porque si no, no hubieran ignorado a Dios. No se hubieran dado cuenta que el fin de la ley era Cristo, pero no. Se hubieran dado cuenta que la justicia de Dios es a través de la gracia. No se hubieran aferrado a un pasado, a una ley que la palabra dice, Abraham no fue justificado por las obras de la ley. El amigo de Dios, el padre Abraham, dice la palabra que él no fue justificado, no fue declarado justo delante del Padre por la ley, sino por la fe puesta en Cristo Jesús, viendo hacia adelante. Dice la palabra, Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por la fe. El hombre que pone su fe en Jesucristo, ese hombre será salvado. Queriendo aferrarse a un pasado, a una ley que fue dada a Moisés, que dice, quien haga tal cosa vivirá, en tus fuerzas, siempre ibas a ser encontrado falto, ofreciendo sacrificios de animales. ¿Sabe que los sacrificios de animales cubrían el pecado temporalmente, cuando a Dios le agradaba? Si no, el sumo sacerdote caía muerto. Y queriendo estar aferrados a una ley. ¡Qué amor! Cuando yo veo la Escritura, qué amor y misericordia y grandeza de Dios por el ser humano, por Israel. Y Dios bendiga a esta bendita nación, a Israel, y que puedan ver estas palabras escritas por el apóstol Pablo en el primer siglo, que su oración y su anhelo era por Israel, por salvación. Que Dios pueda destapar los ojos de su bendita nación y que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo y sean salvos por la gracia. Y no simplemente Israel, sino a todas las naciones. Y los que nos escuchen el día de hoy a través de las redes sociales y nos van a escuchar, déjame decirte, no te aferres a un conocimiento de Dios tuyo, no ignores a Dios. Dios dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Juan 1:12, pero los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es la salvación. Con esto voy a terminar el día de hoy. Todo aquel que ha experimentado el amor de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, él experimentó el amor de Dios. Todo aquel que ha experimentado el amor de Dios debe de tener un anhelo en su corazón. Debe de tener un anhelo en su corazón. Pero no se debe de quedar ahí. Debes de orar por ese anhelo. Y especialmente para salvación. Si tú conoces a alguien que no ha venido al conocimiento de Dios, que sigue ignorando la justicia de Dios, sigue ignorando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tal vez lo festejan como una tradición cada Semana Santa. Debes de orar por ellos. Si tú has experimentado el amor de Dios, debes de orar por esas personas que aún no han sido salvas. Y no simplemente que vengan a la salvación, sino que crezcan en Jesucristo. Que Dios bendiga a sus generaciones. Que Dios les dé vida y vida en abundancia. Que los aleje del pecado. Que los aleje de la tristeza, de las cárceles, de las drogas. Esos son buenos anhelos. Pero no te quedes con un anhelo nomás. Ay, sí, yo quisiera. Ora por ellos. Dice el apóstol Pablo, yo tengo un anhelo en mi corazón. Pero no me quedo con ese sentimiento noble. Ay, sí, qué bonito. Yo quisiera que Israel fuera salvo. No, dice Pablo, yo oro delante de Dios que puedan conocer la salvación y no sigan ignorando a Dios. Si tú has experimentado el amor de Dios y tienes un familiar que no conoce, tú debes de orar. Debes de anhelar, porque esta vida se va a acabar. Hace 2 meses predicaba que mi padre murió un domingo.
Pero ¿sabe qué? Mi papá conoció la gracia de Dios. El anhelo del corazón de mi papá es que nosotros creciéramos en el Evangelio de Jesucristo. No le tocó ver a su nieta que se bautizó. La vida se acaba, pero la eternidad es para siempre. Padre, gracias por la oportunidad de tu palabra, de venir a ella. Indudablemente es viva y es eficaz. No por la misma palabra, sino porque es tu aliento puesta en los seres humanos. Es tu aliento, Señor, que te has preocupado hablarle al ser humano, gobernarlo muchas veces, hablar con ellos muchas veces, de diferente manera. Reconocemos que ahora hablas a través del Hijo y queremos agradarte, queremos servirte, queremos honrarte, no porque estamos bajo la ley, sino porque hemos entendido tu grande amor y nos queremos entregar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero el día de hoy, si tú estás viendo este servicio a través de las redes sociales, lo vas a ver en alguna de las plataformas de las redes sociales, y has ignorado la voz de Dios. Has ignorado que Jesucristo vino con un propósito. No vino a pasear al planeta Tierra, vino a morir por tus pecados y mis pecados. Te quiero invitar que no ignores hoy a Dios. El mismo libro de los Romanos en el capítulo 10 dice, versículo 10, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que no ignores a Dios que mandó a su Hijo. Hoy es el día. Mañana no sabemos si llegará. Dentro de un año no sabemos. Pero hoy Dios ha hablado a tu vida. Y si lo quieres aceptar, si estás hoy aquí, estás a través de las redes sociales, si lo quieres aceptar, repite en tu mente y en tu corazón esta oración. Repita ahí en tu mente, en tu corazón esta oración y dile: Padre, Padre, perdóname, porque he ignorado tu justicia, tu amor. Tal vez por lo desconocías, o tal vez porque lo querías ignorar. Pero hoy pídele perdón. Pero también dile que hoy aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sigamos orando, nadie levante su rostro, siga orándole a Dios. Ore en este momento, dígale a Dios, si usted tiene un familiar que no conoce de Cristo, ore a Dios para que lo conozca, siga orando. Solamente si el día de hoy alguien hizo esta oración, si está aquí y alguien hizo esta oración de aceptar a Jesucristo, voltéeme a ver. Alguien hizo esta oración, voltéeme a ver. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Queremos vivir una vida que te agrade a ti, porque cuando buscamos tu rostro, te buscamos a ti, Padre. Buscamos al Hijo y buscamos al Espíritu Santo. Indudablemente nos vas a bendecir. A pesar del dolor y la tribulación, siempre seremos tuyos. Ahora ayúdanos a seguir creciendo en Cristo Jesús, y en Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leer un versículo que nos dieron en la Biblia, ¿verdad? Que está en la Biblia. No es por nosotros o porque gente ha querido poner palabras, sino es palabra viva, palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y esta parte pues se trata de los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Para poder seguir creciendo el reino de Dios, ¿verdad? Entonces,
voy a leer este versículo que es el de 2 de Corintios 9, del 6 y 7. Pero esto dijo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esta palabra nos invita, ¿verdad? Nos invita a que traigamos esos diezmos y ofrendas, o lo que Dios le puso en su corazón, ¿verdad? Para la honra del Señor, para la gloria del Señor, para seguir creciendo su cuerpo, ¿verdad? Especialmente para la gente que apoyamos para que salgan a hablar de la palabra, y entonces los diezmos son buenos para que siga creciendo la obra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, Padre, de poder seguir escuchando tu palabra, de poder escuchar esta palabra viva. Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Padre. Te damos gracias por las cosas buenas que hemos pasado, y también te damos gracias por las cosas malas, Padre, porque todo es por un propósito, Padre, y ese propósito es para seguirte alabando a ti, Padre, glorificándote a todo momento, Padre. Sabemos, Padre, que tú eres poderoso, Padre, para hacer que abunde en vuestros toda gracia, Padre. Así para que tengamos siempre tengamos todas las cosas y suficiente, Padre, y que abunde, Padre. Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias por todo esto, Padre. Te pido que bendigas a los que están ofrendando, Padre, y que estén trayendo en tu casa, Padre. También te pido, Padre, que los que no puedan ofrendar, por las razones que estamos pasando, por estas razones que estamos pasando difíciles, Padre, varios tenemos trabajos, otros no tenemos trabajos, otros estamos en medio de sí y no, Padre, pero tú vas a obrar, Padre. Sabemos que tú vas a obrar, Padre. Tú vas a poder empezar a llenar esas alacenas, Padre, y tú vas a enseñar a esas personas que tú eres el poderoso, Padre. Tú eres el que puedes llenar todas esas necesidades, Padre. Padre, te pido que bendigas las ofrendas que van a traer, Padre, te las ponemos a tus pies y que sean de buen agrado, Padre. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puestos en pie, vamos a adorar al Señor. Majestad.
es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno, digno, solo por gracia Dios. Ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús te cambió a Nuestro Señor Jesucristo dejó 2 mandatos a su santa iglesia, y el día de hoy la iglesia de Cristo, la iglesia local, Centro Cristiano Bethesda, va a cumplir esos dos mandamientos. En la mañana tuvimos los bautismos. El primer mandamiento que Jesucristo dejó en el Evangelio de Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy tuvimos 3 bautizos. Y Jesucristo también dejó que lo recordáramos. Jesucristo no nos dejó el mandato de recordar su nacimiento. Lo hacemos y es una bendición recordar el nacimiento de Jesucristo. Pero Jesucristo sí dejó el mandato de recordarlo a Él hasta que Él venga. La última vez que Él cenó, ese Jesucristo humano, que Él cenó con sus discípulos, les pidió que hiciéramos esto en memoria de Él. Y el día de hoy la iglesia Bethesda va a recordar a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y vamos a hacerlo en un momento solemne. Vivimos bajo la gracia, pero no por eso vamos a pecar, dice Romanos 6:1. Pecaremos para que la gracia sobreabunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y en ese pensamiento vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo, pero antes de tomar el pan que representa su cuerpo, vamos a orarle a Dios. Y si usted se tiene que poner a cuentas con Dios, dice su palabra que si alguno de nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy que vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo, su cuerpo, incline su rostro y póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Si en algo le hemos fallado, ahí en silencio, pídale perdón a Dios Padre a través de Jesucristo. Pídale perdón. Amén. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Gracias, Padre Santo, por recordar a tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No somos dignos, pero a través de Jesucristo nos haces dignos, nos haces aceptos. Gracias por no ignorar tu justicia. Gracias por habernos convencido un día. Gracias, te agradecemos el día de hoy.
y que el día de hoy tu iglesia se retira de este lugar, pero sabiendo y conociendo que jamás de tu presencia, porque tu Santo Espíritu mora en cada uno que aceptó a Jesucristo. Ahora, Señor, que nos despedimos de este lugar, danos una semana conforme a tu propósito. Danos una semana que le podamos hablar a alguien del Evangelio de Cristo. Danos una semana en paz en nuestros trabajos. Y guárdanos de todo el mal y no nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.